Muchas gracias, Ceci. Y ahora sí, nos comunicamos con nuestro móvil. Facu, querido, ¿estás ahí? Sí, acá estábamos, Dani, exactamente. Seguimos en el subsuelo del Museo de Arte Moderno. Ahora sí, para empezar a recorrer obras, para ver qué nos quería contar y cómo lo podemos interpretar nosotros a lo que se expresaba artísticamente él de hace rato. Y vamos a seguir molestando a Gaby para que nos cuente, por ejemplo, qué es lo que tenemos acá, Gaby. Contame un poco de esta obra. Bueno, como hablábamos anteriormente, es un artista que va a trabajar, poner en crisis, bueno, obviamente el contexto, y en este sentido la obra que vemos se llama Puro Pueblo. Es una obra que, como se puede evidenciar, es una cuestión de las siluetas y de estas figuras como fantasmales que hacen referencia también a esta cuestión de los desaparecidos, ¿no? De mostrar el cuerpo, esas corporalidades que no aparecen. Y por supuesto, en un día como hoy, que es tan importante la figura del Congreso, nosotros tenemos algunos edificios que son sumamente representativos, así como plazas, ¿no? Espacios que tienen esta cuestión de la atención, de que son fuertemente significativos en lo político y en lo afectivo, como es obviamente esta cuestión del Congreso, en un día como hoy, como les decía, y en esta cuestión también discutiendo obviamente con la democracia. Esta es una obra de 1984, un momento también muy importante para nosotros, para la política argentina también. Y como les decía, todo dialogando con la construcción, ¿no? Con esta idea de las figuras que desaparecen, cómo hacerlas aparecer, cómo mostrar esta idea como de habeas corpus, ¿no? De estos cuerpos que necesitan ser presentados, que necesitan discutirse, ¿no? Como todas estas construcciones que van a ser importantísimas y que van a ser mostradas en sus piezas de diferentes maneras. Acá lo vemos sobre todo en acrílico sobre lienzo, pero si vemos al lado también hay otra obra que hace referencia a las siluetas y estas figuras, estos rostros que aparecen, la importancia también del rostro. Y como vemos... Perdón, Gaby, ¿se sabe si son reales, digamos, o se le fueron ocurriendo a él? Y son distintos rostros, no buscan en muchos casos ser identificados. Hay algunos otros que uno puede identificar, pero ya en otras piezas que podemos ver más adelante, que se ve la figura como de ciertos políticos, ¿no? En el sentido crítico, hay rostros que sí aparecen como más reconocidos y otros que no tanto, justamente haciendo alusión a estos cuerpos que no aparecen. Pero como les decía, esta cuestión también como de cierta panorámica, cierto espacio de la ciudad tan importante, y también otro edificio que podemos reconocer rápidamente, que es el que se encuentra a mi derecha, en una instalación también como muy importante, interesante, una instalación que se presentó en la década del 90 en el Centro Cultural Recoleta, centro cultural que también se puede recorrer día de hoy. Contame, Gaby, qué son como estas especies de banderas, no sé cómo se llaman. Sí, es interesante porque esta instalación, así como estas serigrafías, se presentan como si fueran árboles, y cuando uno se va como metiendo en esa arbolada, ingresa a esta obra, que obviamente que la pieza hace referencia a los tribunales, ¿no? O sea, Con ahora ahí está cuestión Mariano, el camarógrafo, mira, se metió al bosque, empezó a esquivar árboles, ¿y a dónde llega? Exacto, y llega a los tribunales, y es interesante porque como les decía, estos edificios representativos también tienen un carácter político central, ¿no? Todo lo que alude a la ley, ¿no? La aparición de ciertas corporalidades, como decíamos anteriormente, la cuestión de los derechos. Y en este sentido hay un uso como metafórico, ¿no? De estos árboles que ocultan a la manera de bosque este lugar de la política, ¿no? ¿Qué pasa detrás del ocultamiento? ¿Cómo pasa ese develamiento? ¿Qué es lo que sucede, como decía anteriormente también, estas capas, ¿no? ¿Qué pasa con estas capas que se encuentran en el entremedio, ¿no? Que por momentos hace que no sea tan transparente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es una gran crítica también a la justicia argentina, por supuesto. Hay mucha influencia política dentro de las obras, ¿no? Sobre todo en estas piezas que estamos viendo, que hay como una construcción muy fuerte, y es un rol muy importante en el arte, ¿no? Esta idea de no solo la expresión, la manifestación, sino también otra cuestión central que va a ser toda esta cuestión de poner en crisis, ¿no? Y también pensar la obra como un objeto de pensamiento, ¿no? Como esta idea del objeto que nos permite una reflexión, que nos permite como una vuelta de tuerca, como volver a acercarnos a algo y generar otra perspectiva. Entonces, en este sentido, yo puedo aludir a estas cuestiones, pero si la miramos en este contexto también puede significar muchas otras, ¿no? Como lo estamos viendo en un momento tan especial como este. Si yo te preguntase a vos, Gaby, por ejemplo, como investigadora, ¿a qué reflexión personal y que solamente es tuya te lleva esta obra del Congreso? Bueno, yo pienso, para mí el Congreso es muy representativo en este año. Ha sido muy representativo en el año pasado y este año, entonces creo que hay una construcción ahí que obviamente, como ahí apelo a esta cuestión que tiene que ver con la construcción de género, hay un montón de elementos que a mí me permiten como pensar el Congreso como esos lugares a los que uno va a la plaza para exigir
algunos derechos, equidad, etcétera, ¿no? Sobre todo pensando hoy, 8M, Día de la Mujer. Gaby, ¿me mostrás alguna obra más? Por ejemplo, mira esta que tiene acá a su izquierda Mariano, que tiene un fondo naranja y tiene unos colores por ahí distintos al resto, ¿puede ser, Gaby? ¿Estos son como más oscuros? Otra vez tenemos este tema como de la cierta oscuridad, ¿no? Como hay un carácter como sí, en la arbolada vimos como más colores, pero otra vez volvemos a esto de los rostros, que aparecen no tan claros como en la imagen que vimos anteriormente, pero sí que aparecen como sutiles, ¿no? Como que hay unas pequeñas líneas que nosotros podemos reconocer, ¿no? De figuras que están latentes de manera como casi fantasmal, pero que ya construyen una multitud, ¿no? El tema de la multitud es algo que aparece todo el tiempo, así como aparecen los edificios, ¿no? Cierto reconocimiento de lugares que son centrales para pensar las leyes, la justicia argentina, ¿no? Como lugares obviamente muy políticos. Como les decía anteriormente, está muy cruzado por todo este tema del contexto. Es una presencia permanente del pueblo, de alguna manera sobrevolando las decisiones políticas. No lo había, es una linda interpretación. Bueno, la obra que vimos al principio se llamaba Puro Pueblo, ¿no? También la idea de la democracia, como la democracia, obviamente la construcción del pueblo, todo lo que tiene que ver con el poder del pueblo en las decisiones políticas. Entonces, claramente hay una ilusión a la multitud, podríamos pensarlo de esa manera. Gaby, ¿qué materiales usa? ¿Qué tipo de pintura? Hay trabajos de grabado, hay trabajos de dibujo, también tenemos todo lo que es acrílico sobre lienzo, hay mucho trabajo de audiovisual. Es un artista que estuvo en pareja durante mucho tiempo con un músico, un compositor, así que la verdad que en ese sentido tiene un gran desarrollo de disciplinas, ¿no? Así como hablamos de la cuestión de la academia, del estudio, también podemos pensar en todas estas técnicas que ella abraza para poder tener estas reflexiones, ¿no? Que no se agotan en una sola. Gracias, Gaby. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba, Dani, un recorrido por las obras de Elda hace rato, la verdad, distintos tipos, distintas formas, los colores, está todo realmente muy bien presentado, así que de vuelta, los recomendamos y los invitamos al Museo de Arte Moderno, aquí al subsuelo, Elda Cerrato, una artista realmente extraordinaria. Muy bien, muchísimas gracias, Facu. Nosotros nos volvemos a reencontrar con vos en el día de mañana, pero no a perderse esta muestra ahí en el Museo de Arte Moderno. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde, Facu. Abrazo grande, adiós. Muy bien, señoras y señores, y ahora vamos a hablar de las modificaciones en el impuesto a las ganancias.